Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo capítulo de Al día con las guías en tutorías Medicina Interna. El día de hoy vamos a revisar lo que tienen que saber de la nueva guía de hipertensión de la Sociedad Europea de Cardiología. Recuerden que este video es un resumen ejecutivo de la guía. Si quieren un video a más detalle de la misma, ya lo tenemos disponible en el canal, el link se los dejo en la descripción. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. Y recuerden que si quieren seguir aprendiendo con nosotros tenemos una gran variedad de oferta de cursos y diplomados en la plataforma de Medi, en donde encontrarán la misma calidad que hay acá o incluso mejor, dado que contamos con actividades interactivas, exámenes y muchas otras cosas, además de obtener una certificación por completar los cursos o diplomados con validez tanto nacional como internacional, con el respaldo de sociedades científicas de prestigio. Si les interesa, en la descripción les dejo toda la oferta académica que tenemos. Ahí yo tengo muchos cursos míos como medicina interna, antibiograma, electrocardiograma, entre otros. No siendo más, vamos adelante con el video. Empecemos con los que creo yo son quizá los cambios más importantes de la guía. Número 1, cambian cierta terminología. Ya no hablan de hipertensión arterial, sino de presión arterial elevada e hipertensión, porque hablan de que la hipertensión arterial también puede ser pulmonar. ¿Listo? Lo otro es que cambian las categorías, es decir, ya no hablamos de grado 1, grado 2 ni nada por el estilo, sino que vamos a tener un paciente no hipertenso, que en general va a ser por debajo de 120/70, un paciente con tensión elevada, que es de 120/140 o 70/90 la diastólica, y ya un paciente hipertenso, que es el que tiene cifras por encima de 140/90, con las salvedades que vamos a ver ahorita del monitoreo ambulatorio. Las metas, pues digamos que quedan con una sistólica de 120/130 como meta primordial y una diastólica de forma secundaria, digámoslo de alguna manera, de 70/80. Y algo importante es que todo lo que determinan en esta guía, algo que pena ahí con ustedes el error ortográfico, se basa en beneficio cardiovascular. Todas las recomendaciones de tratamiento es si tienen evidencia de beneficio cardiovascular, no evidencia de bajar la presión arterial. ¿Listo? ¿Qué podemos decir entonces? La hipertensión arterial es un factor de riesgo cardiovascular mayor y es modificable. De hecho, se dice que puede ser el factor de riesgo cardiovascular modificable más común que uno puede encontrar. Y si yo la intervengo, como es un factor de riesgo cardiovascular, pues reduzco morbilidad y mortalidad cardiovascular. De los pacientes hipertensos, el 90% son esenciales o primarios y aproximadamente el 10% son secundarios, con un posible subdiagnóstico de los mismos. Y el problema es que el riesgo cardiovascular aumenta de forma consistente a medida que aumenta la presión arterial. Y normalmente por encima de 120/70 para arriba aumenta el riesgo cardiovascular del paciente. Y eso es lo que más va a impactar en la definición y en el manejo que vamos a ver en la guía. Entonces, ¿qué nos dice la guía? Yo a todos los pacientes le debería tamizar hipertensión cada que están en el consultorio, ¿cierto? Si mi paciente no es hipertenso, tiene una tensión por debajo de 120/70, yo debería seguirlo tamizando cada año si es mayor de 40 años o cada 3 años si es menor de 40 años. Pero si mi paciente tiene cifras de hipertensión por encima de 140/90, yo lo que debería hacer es una confirmación de la misma de forma ambulatoria, ¿listo? Sea con un mapa o con un AMPA, es decir, un automonitoreo, que el paciente se tome la tensión por 7 días en la mañana y en la noche, o un monitoreo ambulatorio, que es ya pues con el holter que llaman de la presión arterial. Y si mi paciente cae en esa categoría, entre comillas, nueva de tensión elevada, de 120/140 o 70/90 la diastólica, lo que voy a evaluar es su riesgo cardiovascular. Y según eso voy a determinar si le busco o no confirmar la presión arterial. ¿Listo? ¿Cuál debería utilizar en el sentido de cómo debería yo medir la presión arterial? Porque yo la puedo medir en el consultorio o ambulatorio. En general, lo que tienen que saber es que en el consultorio se hace como tamizaje. Yo nunca voy a confirmar la hipertensión idealmente con cifras en el consultorio. La confirmación la voy a hacer ambulatoria. La puedo hacer de dos formas, como les había dicho: automonitoreo o mapa. El mapa tiene ciertos beneficios, como que me da cifras en la noche, eso me permite fenotipificar al paciente y es el que más se asocia o el que más evidencia tiene con determinaciones pronósticas para el paciente. ¿Cuál es el pero? Pues que requiere que se lo dé un servicio de salud, puede ser costoso para el paciente, algunos no se lo aguantan. Entonces el automonitoreo va a tener ventajas en términos sobre todo de la facilidad. Lo puedo confirmar con cualquiera de los dos, pero si lo pueden hacer con mapa, mejor.
Ahora, ya en lo que es el seguimiento, yo sí no tengo que estar haciendo seguimiento con mapa, eso va a ser solo en situaciones especiales. El seguimiento idealmente debería hacerlo, pues en el consultorio y también que el paciente se esté tomando la atención en su casa de forma rutinaria. Importante, si yo por alguna razón me topo con una tensión mayor a 180, 110, antes de ponerme a decir, uy, ¿cómo la confirmo yo? No sé qué, tengo que determinar si mi paciente tiene emergencia hipertensiva. Y si sí, pues la manejo y mi paciente ya queda con diagnóstico de hipertensión, no tengo que ponerme a confirmar nada. ¿Listo? ¿Cómo entonces yo voy a diagnosticar ya finalmente la hipertensión? ¿Listo? Va a depender. Si yo no pude hacerle control ambulatorio y estoy únicamente con cifras de control en el consultorio, hipertensión va a ser por encima de 140-90 y tensión elevada va a ser 120-70 a 140-90. Si el paciente se hace un automonitoreo, hipertensión va a ser si el promedio está por encima de 135-85 y tensión elevada 120-70 a 135-85. Pero si le pude hacer el mapa a mi paciente, el mapa me va a dar tres valores: el promedio de las 24 horas, el promedio del día y el promedio de la noche. Y según cada una de ellas yo puedo diagnosticar hipertensión. En el día va a ser igualito al AMPA, 135-85 y 120-70-135-85. En las 24 horas baja un poco, 130-80 para hipertensión, 115-65 a 130-80 para tensión elevada. Y en la noche, hipertensión es 120-70 y tensión elevada es 110-60 a 120-70. ¿Por qué es importante esta clasificación? Porque me va a impactar en el manejo, como vamos a ver a continuación. Y como dijimos en el inicio con los cambios, el manejo lo determina el beneficio cardiovascular. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Si mi paciente tiene hipertensión, tiene indicación de manejo. O sea, ya sabemos que de por sí manejarlo le da un beneficio cardiovascular. Pero si mi paciente tiene presión elevada, la cosa no es tan clara y ahí yo debo evaluar el riesgo cardiovascular para con eso definir cómo lo voy a tratar. Evitar el término normotenso, tensión normal, tensión óptima, no. El término es no hipertenso. ¿Listo? Y algo es que, pues, como habíamos dicho, ya no se recomienda usar grados de hipertensión arterial. Si es hipertenso y listo. Si mi paciente tiene tensión elevada, entonces dijimos que el paso siguiente es valorar el riesgo cardiovascular. ¿Cómo voy a hacer eso yo? Lo primero es que voy a ver si hay condiciones definitorias de riesgo cardiovascular elevado. Es decir, si mi paciente, por ejemplo, ya tiene una enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, si es diabético con daño de órgano diana, si tiene hipercolesterolemia familiar, pues ese paciente ya de entrada tiene alto o muy alto riesgo cardiovascular, entonces tiene indicación de manejo, ¿cierto? Si no tiene esas condiciones definitorias, lo que hago es calcularle el riesgo cardiovascular, que pues la guía europea evidentemente va a recomendar el score, sabemos que eso casi no está validado en Latinoamérica, entonces fuera de Europa utilicen el que esté validado en su país, ¿cierto? En el caso de Colombia, AS-CVD con los factores de corrección. ¿Listo? Y después de que calcule el riesgo cardiovascular, evalúe si el paciente tiene condiciones potenciadoras o modificadoras del riesgo que le reclasifiquen al paciente. ¿Cierto? ¿Cuáles son las condiciones definitorias entonces? Enfermedad cardiovascular establecida, enfermedad renal crónica moderada severa, daño de órgano diana mediado por hipertensión, diabetes e hipercolesterolemia familiar. ¿Cuáles son las condiciones modificadoras? Hay unas específicas de la mujer, preeclampsia, diabetes gestacional, etc. Y hay otros que son pues tanto de sexo masculino como de sexo femenino, como antecedente de enfermedad cardiovascular prematura en la familia, enfermedades inflamatorias crónicas, entre otras. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer uno? Pues uno va a determinar esto. ¿Listo? Y con eso define cómo le va a hacer el manejo. Si mi paciente tiene un riesgo cardiovascular elevado, lo que yo voy a hacer es cambios en estilo de vida y si a los 3 meses no logro metas de presión arterial, le inicio manejo farmacológico. Si no tiene riesgo cardiovascular elevado, no va a tener indicación de manejo farmacológico en ningún momento. ¿Listo? Eso es como el mensaje importante. Una vez entonces yo diagnostico la hipertensión en mi paciente, pues voy a hacer una valoración inicial, una historia clínica completa con un examen físico súper completo, buscando contribuyentes de riesgo cardiovascular y posible secundarismo. Y también buscando si hay daño de órgano diana. Voy a evaluar siempre la adherencia y la persistencia en el manejo y voy a solicitar unos paraclínicos que principalmente van a buscar comorbilidades y daño de órgano diana. ¿Cuáles son esos paraclínicos iniciales que le voy a pedir a todos los pacientes hipertensos? Perfil glicémico, perfil lipídico, electrolitos, hemograma, TSH, función renal con relación a C y electrocardiograma. A todos, absolutamente a todos los pacientes hipertensos les tengo que pedir eso. ¿Listo? Y pues a todos los pacientes yo idealmente debo buscarles daño de órgano diana. Pero ¿cómo voy a hacer eso? En el caso del riñón, lo que tiene recomendación 1A es esto.
medir o estimar la tasa de filtración glomerular con la creatinina y hacer una relación AC. Imagen solo tiene recomendación cuando o yo ya encuentro un deterioro renal o sospecho secundarismo por hipertensión renovascular. En el corazón, lo que tiene recomendación 1A es el electrocardiograma para buscar hipertrofia ventricular. El ecocardiograma lo voy a solicitar es cuando mi electro esté alterado o yo tenga sospecha clínica de una cardiopatía. Ahí sí se lo solicito. ¿Listo? La guía habla mucho de los marcadores o biomarcadores cardíacos para evaluar el riesgo, pero no dejan ninguna recomendación como tal. Entonces yo tengo un pero ahí en cuanto a si sí solicitarlos o no. Y en cuanto al daño arterial, pues hay varias relaciones que podemos hacer, como ecografía, Doppler, etcétera. No tienen muy buena recomendación. El fondo de ojo solo lo dejan recomendado sí o sí para pacientes en valores de crisis hipertensiva. Pero pues hay uno que no está ahí que yo creo que le podemos hacer a todo el mundo, que es el índice tarsal braquial y nos podría ayudar. Una vez entonces yo determino que mi paciente es hipertenso o tiene tensión elevada, le voy a iniciar manejo. A todos los pacientes, todos, así no sea hipertenso, le voy a hacer manejo no farmacológico, es decir, cambios en estilo de vida. ¿Qué incluyo aquí? Aumentar la ingesta de potasio, salvo que mi paciente tenga una enfermedad renal crónica moderada severa, que aumente la ingesta de potasio. Aumentar la actividad física, 150 minutos a la semana mínimo de ejercicio aeróbico, idealmente combinado con 3 sesiones a la semana de ejercicio de pesas. Optimizar el peso, el manejo y la dieta buscando un índice de masa corporal de 20 a 25. Reducir el consumo de sal a 2 gramos de sodio o 5 gramos de sal. Reducir la ingesta de alcohol, ojalá evitarla, pero si no, por lo menos de 100 gramos a la semana. Y no fumar, incluso no vapear. ¿Listo? Ahora, como dijimos, a todos manejo no farmacológico, pero ¿en quiénes inicio manejo farmacológico? Todos los pacientes hipertensos les inicio de una vez manejo farmacológico. Si el paciente tiene tensión elevada y tiene riesgo cardiovascular elevado, le inicio manejo farmacológico si 3 meses después de cambios en estilo de vida no ha logrado controlar su presión arterial. Esas serían las indicaciones de manejo farmacológico. ¿Y cómo voy a hacer ese manejo farmacológico? El mensaje grande es siempre iniciar con combinación de 2 medicamentos. ¿Listo? ¿Cuáles medicamentos? La guía nos deja 3 medicamentos de primera línea. Inhibidores de la reina-angiotensina-aldosterona, que ahí entra incluido IECA y ARA2. Calcio antagonistas dihidropiridínicos. Y diuréticos tiacídicos o tiacidas-like. Entonces combinar 2 de esos 3 de entrada. Pero ojo, hay ciertas poblaciones en las cuales de entrada no voy a iniciar combinación. Que va a ser el paciente de tensión arterial elevada, el paciente que tenga fragilidad moderada severa, que tenga hipotensión ortostática o pacientes mayores de 85 años. De resto, de una vez, doble terapia. Y le hago control al mes. Si no ha logrado control, triple terapia. Si no ha logrado control al mes, triple terapia pero a dosis máxima tolerada. Y si no ha logrado control al mes, entro a lo que sería la sospecha de hipertensión arterial resistente que vamos a hablar ahorita. Fíjense cómo el beta bloqueador no está incluido en los medicamentos de primera línea, pero lo dejan aquí al lado. ¿Qué dice la guía? El beta bloqueador no es el mejor medicamento para hipertensión. No tiene tanta evidencia de beneficio cardiovascular, tiene varios eventos adversos que hacen que los pacientes tengan mala adherencia. Entonces ellos dicen como, ojo, no lo consideren todo el mundo. Pero si su paciente tiene una condición adicional que le indique el beta bloqueador, angina, infarto, fibrilación auricular, póngaselo. ¿Listo? Dentro del esquema del manejo antihipertensivo. ¿Y cuál va a ser la meta que voy a buscar? La meta que voy a buscar va a ser una sistólica de 120, 130 e idealmente una diastólica de 70 a 80. ¿En qué pacientes no voy a ser tan estricto con la meta? Si el paciente tiene hipotensión ortostática, es mayor de 85 años, tiene una pobre expectativa de vida o tiene una fragilidad moderada severa. De resto, busco esta meta. Si por alguna razón mi paciente no tolera esa meta, llego a lo más bajo posible que me tolere. ¿Listo? Fíjense cómo, si uno mira realmente los estudios de tensión arterial o de control estricto de presión arterial que han mostrado beneficio cardiovascular, usan es una meta de 120-70 o 120-80. Pero muchas veces no llegábamos a ese extremo porque en teoría existían unas curvas J en donde mi paciente cuando bajaba de cierto rango de presión arterial también le aumentaba su riesgo de mortalidad. Pero lo que nos ha mostrado la evidencia es que esto realmente quizá puede que no sea así y el mensaje que nos deja la guía es entre más bajo mejor. Es decir, busque 120-130, pero si su paciente con la doble combinación quedó en 110-60, pues no le quita el medicamento.
Déjelo así si su paciente lo está tolerando. Y también nos dicen, si usted ya está en meta de sistólica, pero la diastólica está fuera de meta, busque bajar la diastólica. ¿Listo? Entonces es importante tener eso en mente. Y una vez mi paciente ya está controlado, el control va a ser anual. ¿Listo? ¿Qué pasa si mi paciente ya tiene 3 medicamentos y estoy frente a esa sospecha de hipertensión resistente? Que la guía lo define así: tensión por encima de 140/90 a pesar de 3 medicamentos, que uno de ellos sea un diurético y que esté en la dosis máxima tolerada. Idealmente que los 3 medicamentos sean los 3 de primera línea. ¿Qué voy a hacer yo? Lo primero es determinar, 1, que mi paciente no tenga hipertensión secundaria; 2, que no tenga una pseudo resistencia por mala herencia, porque consume medicamentos que suben la presión arterial o algo por el estilo. Debo confirmar este valor, ¿cierto? De forma ambulatoria, con MAPA o con AMPA. Si mi paciente definitivamente sí tiene una hipertensión resistente, le inicio espironolactona. Si con eso no fue suficiente, le inicio el beta bloqueador. Si con eso no fue suficiente, ya me voy al resto de medicamentos que existen antihipertensivos: alfa bloqueadores como prazosina, alfa 2 centrales como clonidina, diuréticos adicionales, otros. Y en última instancia está la terapia intervencionista como la denervación renal. ¿Listo? La otra condición importante que tenemos que conocer es hipertensión secundaria. La hipertensión secundaria en general la voy a buscar en los pacientes que cumplan alguna de estas condiciones. Todo paciente que me debute con emergencia hipertensiva o que sea menor de 40 años y me debute con más de 160/100. Todo paciente que venga bien controlado y de la nada se empeore el control. O todo paciente con hipertensión resistente. Y también, muy importante, todo paciente con signos o síntomas sugestivos de alguna etiología de secundarismo. Si el paciente me grita Cushing, pues le busco el Cushing, ¿cierto? ¿Cuáles son las causas principales que yo tengo que tener en mi cabeza de hipertensión secundaria? Hiperaldosteronismo, hipertensión renovascular y SAJOS. ¿Listo? Hiperaldosteronismo, ¿en quiénes? Pacientes que tengan síntomas musculares, que tengan hipocalemia o que el diurético les dé hipocalemia, que tengan incidentalomas adrenales, y lo que hago es pues buscarles con una relación de renina-aldosterona si el paciente tiene o no el hiperaldosteronismo. Hipertensión renovascular, pacientes jóvenes, sobre todo mujeres, que ahí uno sospecharía displasia fibromuscular, o pacientes ancianos con enfermedad aterosclerótica ya conocida, pues ahí uno sospecharía arterioesclerosis como causa de hipertensión renovascular. Y SAOS, pues pacientes obesos, cuello grueso, roncópatas, con somnolencia diurna, etc. Pero recordar que hay muchas otras: paraganglioma, Cushing, afección tiroidea, entre otras, ¿cierto? Ahí están como las condiciones y cómo las podrían confirmar. No nos vamos a poner a leerlas todas, pero les dejo la tablita por si la quieren. Y lo último es crisis hipertensiva. La guía lo define como una tensión mayor a 180/110 y, como siempre, frente a estos valores lo que yo tengo que hacer es ver si estoy frente a una emergencia o a una urgencia. Emergencia: tiene daño de órgano diana; urgencia: no tiene daño de órgano diana. Si estoy frente a una urgencia, manejo oral, ambulatorio, bajar la tensión sin afán en 24 a 48 horas. ¿Listo? Si mi paciente tiene emergencia, hospitalizo y definitivamente busco hacer una reducción, pues tampoco abrupta, pero sí un poco más acelerada de la presión arterial. ¿Y cuáles son esos daños de órgano diana? A nivel cardiovascular: síndrome aórtico agudo, infarto o falla cardíaca. A nivel cerebrovascular: encefalopatía y ACV. Y a nivel vascular estaría la microangiopatía, en donde tengo retinopatía, CID, hemólisis o lesión renal aguda. Y recordar siempre considerar la posibilidad de una condición adicional si mi paciente de la nada me hace una crisis hipertensiva, como que haya consumido simpático-miméticos, embarazo en el caso de las mujeres pues en edad gestacional, o feocromocitoma. Lo que uno en teoría le debería pedir a los pacientes con crisis hipertensiva es fondo de ojo, electrocardiograma, hemograma con fibrinógeno, creatinina, electrolitos, LDH, aptoglobina, relación a pseudoanálisis y prueba de embarazo. Todos sabemos que en la vida real quizá esto no sea tan factible, pero cosas que sí o sí uno le debería solicitar, pues idealmente el electro, el fondo de ojo, la función renal, la prueba de embarazo y el hemograma, creería yo, como mínimo, ¿listo? Y según síntomas, pues uno pide lo demás. Si tiene síntomas neurológicos, pues obvio pídale la neuroimagen; si tiene síntomas de falla cardíaca, pídale el NT-proBNP, la troponina, el eco, así sucesivamente. Importante recordar que si estoy frente a una ACV puede cambiar las indicaciones de manejo. Si estoy en un ACV hemorrágico, la idea es hacer una disminución aguda de la presión arterial con una meta sistólica de 140 a 160 en menos de 6 horas, sin reducir más de 70 milímetros de mercurio en una hora.
Y en ACV isquémico, si el paciente va a ir a manejo de reperfusión, si está por encima de 185-110 lo trato, pero tampoco para bajarle un montón la presión, sino para mantenerlo por debajo de 180-105 en las siguientes 24 horas. Pero si no le voy a hacer ningún manejo de reperfusión, solo lo voy a tratar si tiene más de 220-120. ¿Listo? Y aquí estaría entonces el resumen de lo que nos dice la guía. Tamice a los pacientes cada que estén en su consultorio, cada 3 años en menores de 40 años, cada año en mayores de 40 años, ¿cierto? Si el paciente tiene cifras tensionales elevadas, confírmelas con un monitoreo ambulatorio. Si el paciente tiene diagnóstico de hipertensión, mire si tiene sospecha de secundarismo, si sí, búsquela, si no, trátelo con cambios en estilo de vida y con manejo farmacológico dual de entrada con una meta por debajo de 130-80. Si su paciente lo que tiene es una tensión arterial elevada, evalúe si su paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida o un riesgo cardiovascular alto. Si es así, dele cambios en estilo de vida y si en 3 meses no logra la meta, iníciele manejo farmacológico. Si no es así, solo hágale cambios en estilo de vida. Y si tiene tensión normal, solo hágale cambios en estilo de vida y continúe con el tamizaje. Con esto terminaríamos entonces este resumen ejecutivo de la guía de hipertensión. Recuerden que si quieren ver el video completo está el link en la descripción y si tienen cualquier duda la pueden dejar en los comentarios y trataré de responderla lo más pronto posible. Si quieren seguir aprendiendo con nosotros, en la descripción encuentran todos nuestros cursos y diplomados en la plataforma de Medi, o si quieren seguir aprendiendo también aquí en el canal, en este momento pues hay un video en sus pantallas.